Hemos arrancado con estas imágenes, estimados amigos, en este programa de En Contacto con Rubén Luengas, proyecto de Entre Noticias, transmitiendo no en vivo, sino grabado desde la Ciudad de México en este viernes. Y hemos iniciado con estas imágenes y el caso de la dueña del colegio Rebsamen, cuando se están cumpliendo 3 años, el día de mañana se cumplirán 3 años de estos 2 terremotos, el del 85 y el del 2017, que nos metieron una paliza a los mexicanos y sobre la cual salió lo mejor de la gente, pero también lo peor, principalmente de algunos medios de comunicación. Pastor Delgado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un abrazo, un gusto poder verte y también mandarle un abrazo muy fuerte a todos aquellos que están en el chat, recordándoles que este programa es pregrabado todavía y si nada sucede, pues ya pronto estaremos en vivo nuevamente y pues bueno, les mandamos un abrazo, les agradecemos su presencia y pues bueno, ya durante el programa estaremos leyendo los comentarios y superchats que nos han enviado el programa que fue el programa pasado. Ya cuando estemos en vivo volveremos a leerlos en el momento ahí en vivo, pero bueno, vaya que es una fecha importante, no es precisamente hoy como bien lo mencionas, es el día de mañana, pero bueno, evidentemente mañana no hay programa y era casi obligado y además muy necesario recordar todo lo que ha ocurrido, sobre todo el del 2017 que está muy fresco y en esta herida abierta que dejó el colegio Rebsamen, donde 26 personas murieron, entre ellas niños y niñas, y por supuesto este caso tan doloroso está escribiéndose aún, pero bueno, tenemos noticias buenas en el sentido de justicia, puesto que ya ha sido condenada, se podría decir, Mónica García Villegas, la que fue directora de este colegio, la dueña y directora de este colegio, y poco a poco, ahorita más adelante les vamos a tener más información. Y porque una negligencia ahí, la construcción de otro piso, en fin. Muy bien, estimado Pastor Delgado, pues así están las cosas respecto a este tema. Y también quiero decirle a nuestra audiencia que vamos a tener déjame nada más aquí, vamos a tener a Miguel Tinker Salas en vivo desde Pomona, California, un poquito más adelante para hablar acerca de esta presunta extracción de úteros y violaciones en un centro de detención de inmigrantes a mujeres mexicanas. No podemos confirmar nosotros todavía de ninguna manera esa información, pero se está investigando y legisladores de los Estados Unidos han intervenido. Ayer hubo una protesta precisamente, pero más adelante vamos a tener esto. Pero mientras tanto habla un padre de las víctimas del colegio Rebsamen, Pastor. Así es, Rubén. Precisamente vamos a ver uno de tantos casos que se dieron en esta tragedia para que nos pongamos en los pies de aquellos que son los que le sobreviven a las víctimas y el difícil camino que tuvieron que pasar desde ese momento hasta ahora. Teníamos la esperanza en ese momento, tanto mi esposa como tu servidor, que nuestra hija estuviera viva. Teníamos la esperanza de que viviera. Fue hasta casi las 5 de la mañana del siguiente día. Fue la última niña que sacaron de los escombros. Paola tenía 7 años, cursaba el segundo B, tomaba clases de jazz, ballet y canto. Le encantaba cocinar. Su sueño era ser doctora como su mamá, para salvar gente. Pero la vida le arrancó esa oportunidad. Yo busqué sobre toda esta calle a mi hija. Recuerdo que entré al colegio y esa parte donde dice silencio ya estaba por caerse, y ese día fui a todos los hospitales de la zona, recorrí, tuve que ir a la morgue 2 veces, fue muy difícil reconocer o ver el cuerpo de mi hija inerte en ese momento. Yo fui el que le acomodó y le ordenó su uniforme y pues yo sabía qué mallas tenía, qué suéter,
qué chaleco, qué blusa, su coleta, su cadena, era mi hija. Alejandro tenía también a su hijo Alex de 9 años en la misma escuela. Afortunadamente, la ubicación de su salón permitió que pudiera salir a tiempo. La suerte que no pudo tener su hermana. Nuestra casa falta ese ruido, esas sonrisas que nos arrancaron. Las seguimos recordando con todos sus juguetes, con todo el cariño y todo el amor que nos dejó. Mónica García Villegas, mejor conocida como Miss Mónica, directora del Repsamen, se encuentra actualmente en el reclusorio Santa Marta Catitla. El gobierno nos falló. Realmente el gobierno nos falló. Fue desde 1983 hasta 2017, siempre estuvo violando la ley de obra. No fue el sismo, fue la corrupción. Hoy en día esta escuela, 3 años después, se ha vuelto el hogar de algunos gatos, quienes entran y salen por los agujeros de las tarimas viejas que respaldan el lugar. El Mazda color negro, propiedad de la directora, se hace chatarra en aquel garage como símbolo de impunidad. Una impunidad que le arrebató la vida a decenas de niños. ¿Qué le diría yo? Que la voy a seguir amando hasta el último latido de mi corazón. Para mí todavía sigue faltando. Con muchas omisiones, y pues este es el resultado, y ha sido muy difícil estos 3 años, pero como dice Alejandro, gracias también a la sociedad civil, gracias a nuestros abogados que han estado con nosotros en todo momento, hemos podido demostrar que lo que pensamos, ¿sí? Que lo que pensamos es cierto, ¿no? Que era culpable de todo. ¿Se lo debían a su hijo, a su hija? ¿Es algo Siempre, es algo en lo personal, es algo que yo siempre he dicho. Ahora yo soy su voz, ahora yo soy sus pasos y sus latidos es mi corazón. Y yo le había prometido que íbamos a demostrar que era una injusticia por la que ellos murieron. Y hoy se demostró. Hoy se demostró declarando a Mónica culpable. Ahí está. Pues ahí tienen ustedes el testimonio de esta persona, el anterior de algo sumamente doloroso, y pues muchos diremos o dirán, bueno, a fin de cuentas se trató de un terremoto y hubo otros muertos y hubo otros edificios y los multifamiliares, etcétera. Pero en varios de los casos de los derrumbes, no de ahorita, sino desde otras construcciones, hubo también corrupción, pastor. Sí, totalmente, Rubén. Y precisamente aquí tenemos un reportaje de Al Jazeera que habla de que no fue el sismo, sino la corrupción la que cobró vidas. Vamos a ver. Entre los escombros del terremoto del 19 de septiembre, ha salido a la luz la corrupción inmobiliaria que hay en la Ciudad de México. En la capital, el sismo derrumbó por lo menos 44 inmuebles y mató al menos 214 personas. Lo preocupante es que algunos de los inmuebles afectados fueron construidos después del 85. Según las normas actuales de construcción, un edificio debe aguantar un terremoto de por lo menos 8 grados. Uno de los casos de negligencia más cubiertos por los medios es el de este colegio, Enrique Repsamen, una escuela en la que han muerto al menos 21 niños y 4 adultos. Para empezar, se construyó en un terreno que tenía uso de suelo habitacional, no para escuelas. Durante el terremoto, 37 personas quedaron atrapadas debajo de 2 departamentos que la directora y propietaria de la escuela construyó encima del edificio administrativo del colegio. Los vecinos dicen que tanto la construcción del edificio administrativo como el de la secundaria se realizaron de forma irregular y que, aunque la obra se clausuró en 3 ocasiones, continuaron con la construcción. Otro caso es el del Residencial San José, edificios de departamentos que tenían solo 9 meses de inaugurados. Es decir, estos edificios debieron ser construidos bajo el nuevo reglamento. Sin embargo, durante el sismo, una cuarta parte del edificio se derrumbó y el resto del inmueble quedó inhabitable. Los expertos que han revisado el residencial acordaron que tiene problemas desde el diseño. No tenía suficientes columnas de resistencia y las que habían estaban mal ubicadas.
Además, las varillas fueron mal colocadas y el recubrimiento de las columnas y paredes no era el adecuado. Todos los edificios que están construyendo por aquí se ve que los construyen así de una forma muy mala, porque meten mucho unicel, meten material así muy delgado. Entonces ahora sí que no sé el que dio el permiso, porque los dio si hacen edificios de mala calidad. La constructora Canada Building Group se ha lavado las manos diciendo que el sismo fue un suceso inédito y que el director responsable de la obra desapareció. Hasta ahora, el gobierno de la ciudad ha detectado 688 inmuebles que requieren reparaciones considerables y 321 que están en grave riesgo de caer. Pero ¿cuántos edificios se han construido sin respetar el reglamento? ¿Las autoridades castigarán a los culpables? ¿O tendrá que salir la sociedad civil a limpiar todo este desastre? Gracias a Al Jazeera por este reportaje sobre un tema sumamente sensible, porque muchos se quieren escudar con que, bueno, ahí está, ¿qué podemos hacer? Salvo la alerta sísmica, salir corriendo. No, pero ahí está. Años de negligencia, en el caso de la Miss Mónica, pues construir 3 veces suspendida la obra y construir un departamento arriba, siendo que no era para vivienda. En fin, esa es la responsabilidad que están enfrentando. Y estamos llenos de ese tipo de corrupción en México, llenos. No es nada más la corrupción de los administradores, del gobierno, etcétera. Es la corrupción en general de lo que luego López Obrador llama pueblo bueno. Bueno, pues en todas partes del mundo hay gente buena en un pueblo y hay gente que no es tan buena y que es corrupta, y aquí tenemos una prueba. Pastor Delgado. Así es, Rubén, y bueno, rápidamente antes de pasar con el invitado de hoy, pues precisamente otro caso como el del Colegio Rebsamen, nada más para no dejarlo fuera, fue el de Álvaro Obregón 286, donde también, igual que en este Colegio Rebsamen, hubo bastantes víctimas, y en este caso también fue la corrupción el problema, puesto que eran 2 edificios que eran aproximadamente de 2 plantas, que los unieron y les agregaron 4 pisos encima. Ya sabemos que esto finalmente en el 19 de septiembre del 2017 acabó con la vida de, me parece que más de 40 personas. Rubén. Así es, estimadísimo pastor. Oye, pastor, ya tenemos listo al profesor Miguel Tinker Salas. Evidentemente vamos a tener lo de Ernesto Ledesma de Rompeviento, que fue a la mañanera. Vamos a tener la respuesta que le dio Alejandro Encinas. López Obrador, que ya va a buscar la paz en el conflicto de Chiapas. En fin, tendremos más información, pero hay un capítulo verdaderamente espeluznante, porque si resulta ser verdad, estamos ante una atrocidad criminal, clara violación de los derechos humanos. Repito, si resulta ser verdad. Pastor Delgado. Así, Rubén, pues precisamente algo que se está dando a conocer, un momento, por aquí tengo la información, se está dando a conocer es lo siguiente, lo leo tal cual como lo publica La Jornada. Una denuncia sobre posibles histerectomías masivas practicadas sin consentimiento de las afectadas en un centro de detención de migrantes estalló a principios de esta semana. Esto y otros maltratos médicos fueron la gota que derramó el vaso de una multitud de denuncias, incluida la demanda de una investigación de más de 170 legisladores sobre las violaciones y abusos de derechos humanos y civiles generados por las políticas antiinmigrantes del gobierno de Donald Trump. Las primeras acusaciones de que mujeres migrantes fueron sometidas a estos procedimientos ginecológicos sin su consentimiento fueron dadas a conocer el pasado lunes en una queja que presentó una enfermera en un centro de detención de Ewing, en Georgia, administrado por la Sage Corrections, empresa privada bajo contrato de la Agencia de Control Migratorio, ICE. Rubén. Ciertamente, y el presidente López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores han dicho que se está investigando, se le está pidiendo información al gobierno de los Estados Unidos. Vamos con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona hasta California. Primero que nada, profesor, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, saludos a usted, a Pastor, a todos por allá. Saludos a todos los radioescuchas y personas en televisión. Miguel, ¿cuál es el contexto de esto que, si bien es cierto, no está comprobado?
Hay el testimonio de una enfermera que presuntamente trabajaba ahí. De hecho, ayer realizaron una protesta y la situación está, pues, legisladores, pues, de los Estados Unidos han pedido al gobierno que dé una explicación de esta supuesta violación a las mujeres mexicanas. Yo creo que es un caso espeluznante, como usted acaba de mencionar. Más importante, creo que merece una investigación a fondo. Y merece la participación de la OEA, que mantiene silencio absoluto, de la ONU y los derechos humanos, que mantiene silencio absoluto. Tenemos el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabaja en el hospital, que trabajaba en el hospital, una denunciante que dice que llegaron mujeres a preguntarle, oiga, ¿por qué me hicieron esta operación? Yo no vine a que me hicieran una operación, venía a que me hicieran un chequeo normal. Entonces, tenemos casos concretos que vale investigar a profundidad, pero sabemos muy bien que bajo el gobierno de Donald Trump no van a hacer nada. Se requiere presión externa del gobierno mexicano, del gobierno de los países representando a las mujeres. Y estamos hablando no solamente de México, de Sudán, Centroamérica, pero tenemos un contexto histórico. Regresemos al comienzo del siglo XX, 1907, con las leyes de eugenesia que se aplicaron en Estados Unidos. Más de 30 estados establecieron leyes para hacer esterilizaciones entre mujeres. Más de 70,000 mujeres fueron esterilizadas en Estados Unidos contra su voluntad. En Puerto Rico, de los años 30 a los 70 del siglo pasado, más de una tercera parte de las mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas sin su consentimiento, porque había una política de que había sobrepoblación en Puerto Rico y para lograr el desarrollo había que reducir la población sin el consentimiento de las personas. En el propio país también hemos visto caso tras caso en Los Ángeles, en las cárceles públicas, años 60 y 70, esterilizaciones masivas que ocurrían. En los años 40, con los famosos hombres de Tuskegee, que estaban involucrados en un experimento del sífilis, que fueron también esterilizados y no se les dio medicina para corregir la situación. O sea, hay una larga trayectoria en este país donde se ha esterilizado personas, principalmente de color, contra su voluntad, y se ha utilizado el argumento de eugenesia. Habrá que ver cuál es el argumento en este caso. Miguel, ¿esta noticia está en las primeras planas de los diarios? ¿Está en los encabezados estelares de los noticiarios en inglés y en español? Lamentablemente no, lamentablemente abrí esta mañana el Los Angeles Times y no está en titulares, no está en la portada. Tenemos el incendio, tenemos la campaña, tenemos otros problemas locales, pero no aparece. Se ha reportado, se ha mencionado, pero obviamente no ha tomado la importancia, no le han dado la importancia que merece los medios de comunicación norteamericanos. Y recordarás también en Guatemala los experimentos que utilizaron de la sífilis, que tuvo que pedir perdón Hillary Clinton porque alguna investigadora lo sacó a la luz. Hillary Clinton en su calidad de secretaria de Estado de Obama. Los mismos doctores que estaban trabajando con los Tuskegee Airmen en el sur de Estados Unidos fueron los que llevaron el caso a Guatemala a practicar con los grupos indígenas, con los mayas, para llevar a introducirle sífilis para ver si podían resistir sin darle medicamentos, sin su consentimiento. Esto ha sido un caso internacional. Entonces tenemos un contexto histórico en donde localizar el tema de lo que está ocurriendo en la agencia de ICE. Recordemos, este es el grupo que ha encarcelado niños, ha separado familias, toda esta situación. Y el otro aspecto importante es que estamos hablando de la privatización de las cárceles. Acaba de mencionar Pastor que la cárcel no era directamente de ICE, sino era subcontratada, porque se ha convertido en gran empresa el encarcelar indocumentados. Recordemos que muchas de las leyes que se han pasado en parte del sur de Estados Unidos o en Arizona incluso para llevar a cabo medidas antimigrantes eran patrocinadas por las propias empresas de encarcelamiento privadas para así poder lograr lucrar con el arresto de los inmigrantes, de la política antimigrante que ellos mismos estaban impulsando. Miguel, el día de ayer el presidente López Obrador respecto a la cuestión de este proceso de certificación del combate al narcotráfico, pues una vez más Donald Trump amenaza con retirar el apoyo a México y la respuesta del presidente mexicano fue: con Estados Unidos, miren, amor y paz.
Te cito esto porque digo, si este tema de las esterilizaciones involuntarias, sin consentimiento y estas terribles violaciones a los derechos humanos se llegaran a comprobar, ¿podemos seguir con esta idea del amor y paz o cómo la ves? Yo creo que es muy difícil. Recordemos lo que dijo en el grito, ¡viva la soberanía! ¿Verdad? Él es presidente no solamente de los mexicanos que residen en México, también es presidente de los mexicanos que residen en Estados Unidos y que contribuyen a la economía de una fórmula bajo las remesas que es increíble, es uno de los principales pilares de la economía mexicana. Por lo tanto, creo que sí hay que bregar no solamente por México adentro, pero México afuera también. Y recuerdo el tema, la soberanía, el respeto a la soberanía. Creo muy importante la Declaración de Relaciones Exteriores, donde pidió investigación a Estados Unidos. Creo que México debe ir también a la OEA, debe ir también a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a exigir una investigación. Muy bien, ¿se me congeló, Pastor? ¿O? Sí, al parecer perdimos la conexión. A ver, ahorita, en un momento recuperamos la llamada. Ahí está. Es que te habías congelado. Creo que es importante que el México no solamente mande una carta de investigación, pero que también pida una investigación por las instancias de la OEA y también por parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Esto merece ese nivel de investigación. Y merece también que haya una gran indignación en México, pero resulta que, fíjate, me mandan mensajes, oiga, ¿usted tiene pruebas de que esto es así? Por publicarlo, por comentarlo, hay personas, porque de repente acá le agarraron un amor a Donald Trump, ¿quién sabe por qué? Varios. Bueno, yo creo que ese amor se va a ver poco a poco desprestigiado porque la campaña se está agudizando. Donald Trump le queda poco en su arsenal con qué combatir a Biden. Siempre la tarjeta anti-México, la política anti-México, donde él ya no tiene que mencionar, solo dice la palabra bad hombres. Me hace recordar cuando estuvo en Arizona recientemente Donald Trump en un meeting con nadie sin máscaras y todo el mundo juntos, diciendo, vienen bad hombres. Y de la audiencia gritaban, mexicanos y mexicanas. O sea, ya estaban preparados para decirlo. Entonces, creo que va a regresar al tema de México. Ya le queda poco, 54 días antes de la elección. Veremos si hay alternancia política en Estados Unidos, que se preparen porque podría haber muchos problemas, incremento de violencia. Ya el voto comenzó hoy, a partir de hoy. Muy bien, estimadísimo profesor Miguel Tinker Salas, te agradezco muchísimo este enlace en vivo desde Pomona, California. Y nada más te pido tu opinión. Los incendios y el calor y cómo andan por allá. El calor ha reducido. Primera vez hoy en 2 semanas que pude ver cielo azul y que se ve el sol sin esa capa anaranjada amarilla. Pero el incendio continúa. Los incendios continúan. El aire altamente contaminado. No se recomienda hacer ejercicio, caminar sin máscara. La situación, creo que lo importante de reconocer de los incendios es que no estamos hablando de incendios forestales. Estamos hablando de incendios climáticos. Ya estamos ante el apocalipto de lo que es el cambio climático, no en el futuro, pero ahorita, en este momento. Cuando caen 14,000 rayos eléctricos en una tormenta en el norte de California y a un terreno seco, con una sequía histórica, se incendia el estado. Y, por supuesto, Donald Trump viene a decir, bueno, los científicos no saben, pronto habrá frío, pronto lloverá. Qué bárbaro. Y hay una advertencia de Chomsky reciente acerca de toda esta ciudad. La humanidad. Estamos hablando, es el único planeta que tenemos, ¿verdad? Es el único planeta que tenemos. Quizás los ricos de España escaparse a Marte, según algunas películas por ahí que existen, ¿no? Pero la realidad es que es el único planeta que tenemos y el daño ya, sin precedente, llegará al punto clave donde ya no podemos regresar. Muy bien, Miguel, cuídate mucho. Muchas gracias por tu análisis. Igualmente, hasta luego. Gracias, mi querido Pastor Delgado. Tenemos, dice la gente del programa anterior, que dicho sea de paso, YouTube también nos estuvo censurando en los Estados Unidos, sí, hasta que tú hiciste una reclamación y les hiciste ver que, oigan, no, el material que utilizamos es del Estado mexicano y por lo tanto es un derecho público, la bandera, sí, el grito, etcétera, ¿no?
pero ya nos habían censurado el programa anterior también. Así es, Rubén, y finalmente, aunque hicimos esta, digamos, impugnación, como le llaman, sí nos desbloquearon el video y todo, pero cuando hicimos el estreno, que fue antes de que ellos respondieran a esta impugnación, pues el daño ya estaba hecho, ¿no? Muchas de las personas que normalmente buscan el estreno, pues no pudieron ver el programa, tal vez hasta la fecha no lo han podido ver, aunque sí, afortunadamente, varios de nuestros amigos ya nos comentaron que después, ya más tarde, lograron ver el programa. Esperemos que todos aquellos que todavía no lo vean, pues se vayan para allá. Les recordamos que el programa se llamó Septiembre 2020, un grito de independencia con sana distancia, que bueno, también por cierto, hablar de la plaza vacía también lo tomaban muchos como una agresión a López Obrador, lo cual no entiendo porque pues, fue un hecho que estaba la plaza vacía, no era con ninguna intención mala. Pero bueno, aprovechando esta pausita, nada más vamos a leer rápidamente los superchats que nos enviaron en el programa pasado. En primer lugar, agradecer a la chikungunya voladora que dice, falta poco para que les levanten el castigo, espero y no les hagan lo mismo que a la cuarta trinchera, que a cada rato los castigan. Busque una charla con Ricardo Belmont del Perú, sería interesante. También Patricia Cocom, que nos envía su apoyo, no nos deja mensaje. Román Malpica no nos deja mensaje. Vicky Jiménez, que dice, un enorme gusto tenerte de regreso, Rubén, mucha salud y éxito, gracias por compartir. También gracias a Pastor. Y María Estrada, que nos envía un super sticker. Y bueno, también tenemos aquí varios comentarios que fueron hechos en el video de las personas que lo lograron ver. Y pues bueno, Andrómeda Orión nos dice, no debe tener fuero ningún presidente ni funcionario público. Osvaldo Caminos dice, completamente de acuerdo con tu comentario, Elías, más bien son rituales necesarios para perpetuar el control del sistema. María del Pilar Acosta dice, señor Luengas, me da mucho gusto verlo en activo, cuídese mucho, bendiciones para todo su equipo. Jari8 del Aire, así se pone en YouTube, dice, viva México y pronta recuperación, Rubén. Y por último, Angelina Rodríguez, que dice, por fin lo podemos mirar, tremendo YouTube. Y pues bueno, les recordamos que estos comentarios son del programa pasado. Si todo sale bien, pues ya en una semana y media más o menos estaremos volviendo al en vivo. Ya les iremos comentando si todo sale como según lo planeado. Claro, y por ahí nada más les quiero aclarar a algunas personas que comentan, yo estoy totalmente a favor de que los expresidentes sean juzgados, totalmente a favor. El propio presidente le ha dicho que él votaría en contra, ¿verdad, Pastor? Así es, sí. Entonces ayer Pablo Gómez ahí pues, me dio su interpretación de esa postura. No, yo estoy a favor de que, pero yo lo que expliqué es que en realidad, desde el punto de vista estrictamente legal, jurídico, bueno, él puede hacerlo, se presenta una carta de investigación, una carpeta de investigación, se lleva a las instancias correspondientes y se abre el tema, porque el pueblo de México ya eligió y por una enorme mayoría al presidente López Obrador. Ahora, que se haga desde el punto de vista de la consulta por algún motivo, ya ve la cosa de las firmas, que llegaron no sé cuántos millones de firmas al Senado, dijo Ricardo Monreal. Bueno, pero ya no es necesario ni siquiera verificar las firmas, sí, porque a fin de cuentas lo va a decidir la Suprema Corte de Justicia, o sea, lo va a decidir uno de los tres poderes. Y resultó que ya no es necesario verificar las firmas que llegaron. A eso me refiero. Sí. O sea, yo quiero que se le escarbe a Salinas, a Cedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto, pero sin duda, si todos esos años de mi cobertura y de mi trabajo periodístico fueron en línea directa a presentar reportajes que contradecían lo que estos presidentes de ambos partidos o del PRIAN, como le quiera llamar, pero luego sabe la gente que no entiende. Entonces, ¿usted cree que no es justo que no, por supuesto que sí, o sea, uno se hace responsable de lo que uno dice y no de lo que la gente entiende. Pero hago esa aclaración porque pues hay esa, como otra el día de ayer que yo dije, cuestiono la utilización de la palabra arrogancia que dice López Obrador, no porque yo no entienda los diferentes significados de la palabra arrogancia, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, significa además de altanería, de ese tipo de cosas, significa también valentía y significa también gallardía, si no mal recuerdo, sí, gallardía. Entonces, aún así, me parece un poquito
innecesario utilizar ese término, que la mayoría de las personas lo entienden en su primera acepción, sí. ¿no? En su primera acepción, que es la de esta situación de la arrogancia, como te dije hace ratito la palabra, altanería, en fin, soberbia, es como se entiende. Entonces, en fin, ahí no nos vamos a perder ahí en nimiedades, ¿no? Pero evidentemente en una república, en un Estado de Derecho, república, ¿no? Como la República Mexicana, existen 3 poderes y no hay nada de qué presumir más que de que llegue un presidente que respete esa, y entonces no es arrogancia ni en la primera acepción y tal vez ni en la segunda, porque no es un asunto de valentía, es un asunto de ejercer el Estado de Derecho en una vida republicana. Y por lo tanto, respecto si alguien cometió precedentes, es terminar con la impunidad. Hasta luego, señores, y vamos tras de ustedes, con pruebas. Eso es todo. Pero empiezan, es que entonces usted no está a favor. Bueno, entonces díganle, reclámenle a Ricardo Monreal, que de repente dijo, no, ya, ¿para qué verificamos las firmas? Pues total, ya la Suprema Corte es la que va a decidir. Bueno, no sé si me explico, pastor. Totalmente, Rubén, totalmente. Y además, ¿sí? Bueno. la libertad es algo que no se tendría que poner en cuestión en ningún supuesto, digamos. Exactamente, pero en fin, ahí lo dejamos. Ahí está. Continuemos, pastor. Así es, Rubén, pues otro de los temas que se tocó también en la conferencia matutina, pero esa en este día, en la mañana de hoy, es el conflicto ya de muchos años que se está suscitando en Chiapas entre varias comunidades y también con elementos externos como paramilitares, el mismo Estado que en gobiernos anteriores ha jugado un papel muy importante en, más que en solucionar, en complicar este asunto, y precisamente como sabemos, Ernesto Ledesma ha estado muy metido cubriendo este asunto. Precisamente se presentó en la mañanera y cuestionó el informe de Alejandro Encinas de Derechos Humanos, precisamente en el aspecto de que no están cubriendo todo aquello que implica pues el conflicto de Chiapas, y esto fue lo que dijo. Un momento, aquí tenemos. Desde el FRAIBA hemos registrado hasta el día de hoy 628 reportes de hechos, intimidaciones, hostigamientos y agresiones con armas de fuego, y hemos realizado 218 intervenciones a los gobiernos federal desde el sexenio de Peña Nieto y el actual gobierno de México que usted preside. Ese es un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a usted. Y en el estatal desde el sexenio de Manuel Velasco Coello y el actual gobierno de Rutilio Escandón Cadenas desde el 2 de abril del 2018 al 17 de septiembre de 2020. En este 2020, dice el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hemos realizado las siguientes acciones públicas: 8 acciones urgentes, 1 acción ABAS, un boletín, 3 artículos, pronunciamientos contra la hambruna probable en el territorio, junto a la organización del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, que preside la actriz Ofelia Medina, 2 galerías fotográficas, 7 infografías, 5 notifraivas, etcétera. Con respecto de lo que usted está presentando en el informe, por ejemplo, cuando habla de 5 muertos, que son 6, hago la precisión, en el municipio de Aldama, y 20 muertos del municipio de Chenaló, o cuando habla de las trincheras o parapetos, como le dicen allá, donde mencionan que son 47 de Aldama y 27 de Chenaló. Quiero hacer 2 precisiones que me parecen por demás fundamentales para entender este conflicto. De esos 20 muertos de Aldama, incluyendo el último que acaba de mencionar, nosotros logramos acceder a 3 de esos expedientes. Ninguno de esos 3, y no logramos acceder a los demás, fueron disparos de largo alcance, como los que se dan entre los que vienen de Chenaló, de Santa Marta hacia Aldama,
o viceversa en el caso de que hay una respuesta de Aldama. Hay un conflicto serio entre la expresidenta municipal de Chenaló, Rosa Pérez Pérez, con el ex síndico de ahí que vive en Santa Marta. Tiene una disputa y esos 20 muertos se los están adjudicando a Aldama, un injundio contra los pobladores de Aldama. Y además en los reportajes que nosotros hemos documentado, que le voy a entregar también, en un informe de los 21 reportajes que publicamos en abril del año pasado, había pobladores de Aldama que decían: estamos cansados, llevamos años ya denunciando los disparos y no hay autoridad que intervenga. Los campamentos de la policía que instalaron salieron huyendo de los disparos que provenían de Santa Marta. Los policías estatales. Es lamentable porque vemos que se nos repite la historia del 95, del 97, del 98, cuando estaba Roberto Albores Guillén como gobernador, Francisco Labastida Ochoa como secretario de Gobernación, Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente de la República, y es otra vez lo mismo. Si hay una protección hacia los de Chenaló, como autoridad alguna para descalificar la validez o no de la información que nos hacen llegar distintas personalidades, grupos o colectivos que representan a las víctimas. Por supuesto, todos los días recibo información, ya sea de Ofelia Medina o de Pedro Faro, del Centro Fray Bartolomé de las Casas, como también la recibo de la parte de Chenaló, particularmente de autoridades tradicionales y del propio presidente municipal. Ahí la valoración de esta información y el seguimiento le corresponde hacer a la Fiscalía de Estado, que está en este momento en el proceso o debe de estar en el proceso de judicialización de todos estos asuntos para el desahogo de la información y el deslinde de responsabilidades para castigar a los culpables. Sobre estos asuntos, que es Chenaló, Estila en el caso de Chiapas y en otras partes, es pertinente hacer un llamado a todos los que intervienen en este conflicto y en otros, a que se unan, se vean como hermanos, que no haya motivo para la confrontación, para el odio. Las autoridades constitucionales, tradicionales, los dirigentes agrarios, los asesores de las organizaciones sociales no gubernamentales, de defensa de derechos humanos, todos tienen que ayudar para conseguir la paz. Ahí está. Pues tiene razón el presidente, todos tienen que ayudar para conseguir la paz, pero en la matanza de Acteal, del grupo religioso de las abejas, recordemos que el presidente Ernesto Zedillo y autoridades decían que fue un enfrentamiento entre ellos. O sea, es como ellos negaron entonces los grupos paramilitares del PRI. Entonces, aquí yo me pregunto, ante lo que plantea Ernesto Ledesma, hablar así un poquito así, bueno, pues amor y paz, ¿no? Prácticamente, o sea, que la gente se quiera, que la gente se ame. Sí, el problema es que cómo intervienen las autoridades actuales para evitar esto. No sé si me explico una vez más, pastor, porque luego la gente no entiende muy bien, o no sé, pero allá en aquel entonces se negó desde las autoridades, sí, habiendo testimonios de que llegaron a masacrar grupos paramilitares que hasta la fecha lo siguen negando el PRI, ¿no? Entonces, en este caso, esto que plantea Ernesto,
es nada más apelar un poquito al hermanos, por favor, pórtense bien, vamos a querernos mucho. ¿Es nada más eso o el Estado mexicano puede hacer algo más? Así, Rubén, y vaya que ha jugado un papel muy importante en gobiernos anteriores, pero para mal. Sí, efectivamente, mi querido pastor. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema tremendo. Julian Assange que pues no ocupa tampoco necesariamente los primeros espacios de algunos medios de comunicación que se las dan de muy a nivel mundial. En efecto, Rubén, y bueno, además está llegándonos información, sobre todo desde medios, no de estos grandes medios, pero que evidentemente están también muy preocupados por la situación de Julian Assange. Resulta que la pareja de Assange, Stella Morris, denuncia que el fundador de Wikileaks es víctima de un trato abusivo en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres, desde donde libra una batalla legal para evitar que lo extraditen a Estados Unidos. Ya sabemos de qué se trata esto, y esto dice... ella relata lo siguiente: cada día a Julian lo despiertan a las 5 de la mañana, lo esposan, lo meten en una celda de detención, lo desnudan y lo someten a rayos X. Lo transportan al tribunal durante 1 hora y media en lo que parece un ataúd vertical en una furgoneta claustrofóbica. Está en una caja de cristal al fondo del tribunal desde la que no puede consultar a sus abogados adecuadamente. Eso es lo que dice ella también. Y por otro lado, también pues se está publicando, en este caso en La Jornada, que Trump está ofreciendo un indulto a Assange si revela la fuente de los documentos, evidentemente, de Wikileaks. Dice la nota lo siguiente: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció indultar a Julian Assange si el fundador de Wikileaks revela la fuente que accedió ilegalmente a los correos electrónicos de la Convención Nacional Demócrata antes de las elecciones de 2016, según una comunicación enviada a una corte de Londres este viernes. La abogada de Assange, Jennifer Robinson, dijo que supervisó una reunión en la que el exrepresentante republicano Dana Rohrabacher y Charles Johnson, un asesor con fuertes vínculos con la campaña electoral de Trump, hicieron la oferta. La propuesta hecha por Rohrabacher pedía que el señor Assange identificara la fuente de las publicaciones antes de las elecciones de 2016 a cambio de alguna forma de indulto. Así lo dijeron. Pues bueno, además, Rubén, tenemos también de buena fuente un video que nos está llegando apenas de una entrevista que le realizan a Fidel Narváez, excónsul de Ecuador allá en Londres, y que fue una persona sumamente cercana a Julian Assange y que nos reporta pues en qué estado va el caso Assange. Bueno, la Fiscalía evidentemente está manteniendo una actitud muy agresiva con los testigos, ¿no? La táctica es tratar de desacreditarlos, ¿no? Yendo incluso hasta su capacidad profesional, ¿no? Y yendo incluso a detalles de si acaso están siendo pagados o tienen alguna remuneración por el trabajo profesional que están llevando a cabo en este proceso. Ellos han trabajado en reportes profesionales, técnicos, para argumentar la defensa, ¿no? Entonces la Fiscalía está en eso. Lo interesante aquí es que me parece que han cambiado el discurso inicial de decir que Julian Assange no está siendo criminalizado por la actividad periodística, sino por haber supuestamente expuesto, ¿no?, a fuentes del gobierno norteamericano con sus publicaciones. Han cambiado ya un poco esa narrativa y ahora abiertamente están sosteniendo que cualquier periodista que se atreva a publicar la misma información que Wikileaks y muchos otros medios en el 2010 lo hicieron, estarán sujetos a una persecución judicial, ¿no?, como la que Julian Assange está siendo víctima. Es decir, ya esa narrativa de que no es periodista parece que ya no funciona, porque evidentemente todo indica que no solamente que es un periodista, sino que es un gran y responsable periodista. Ahora la criminalización es
abiertamente al periodismo, y eso debería, me parece a mí, preocupar a todo el periodismo a nivel mundial. Ahí está. Absolutamente de acuerdo con Fidel Narváez, deberá preocupar a todo el periodismo, o vamos a caer en el cinismo de que pues ya no nos importa absolutamente nada, que estamos instalados en el relativismo, en el subjetivismo y en sálvese quien pueda. Y entonces ya que el señor Assange pues se rasque con sus uñas, su papá, su mamá, Fidel Narváez, en fin, y mientras no nos toque a nosotros, todo está bien. No, pues está muy grave. Mi querido pastor, pues ya nos vamos. Hoy es viernes de mezclilla, nada más que como hacía un poquito de frío por acá, sí, está nublado. Por aquí traigo mi mezclilla, ¿eh? Oh, excelente. Viernes de mezclilla, me gusta mucho eso. Sí, es más relajado, es viernes. Ya casi viernes, estamos en sábado. Etcétera. Hoy en la noche voy a estar en la octava del programa En Contexto. Y fíjate que nos va a dar un regalo musical desde Mérida, Yucatán, Malena Durán. Oh, excelente, es una excelente cantante, Malena Durán. Su pareja es un arreglista y entonces estaba muy puesta para hoy en la noche, buenísimo. Ahí entre 9 y 10 de la noche en la octava. Malena Durán desde Mérida, Yucatán. Ahí está. Bomba. Va a estar padre. Va a estar buenísimo, Rubén. Pues ahí estaremos, yo me cuento, entre los que vamos a estar muy pendientes del programa, también chateando ahí un ratito, echando relajo con todos los que apoyan el proyecto de allá de la octava. Y pues bueno, aprovechando ya nada más estos últimos minutos para recordarles a las personas que bueno, si no vieron este estreno en vivo y pues ya no va a estar activo ahí el superchat, también tienen en la descripción de este video otras alternativas para apoyar este proyecto. Tienen ahí el vínculo al PayPal, también la cuenta del Oxxo, nada más tienen que anotarla, llevarla al Oxxo, ahí les van a cobrar creo que una comisión como de 10 pesos, algo así, por el monto que ustedes quieran aportar. Pueden aportar la cantidad que ustedes quieran, no hay un mínimo. Y también en esta descripción del video encuentran todas las redes sociales de Rubén Luengas, del proyecto Entre Noticias, de Adriana Sánchez, de Eduardo Vargas y de Pastor Delgado. Ahí andamos, Rubén. Muy bien, Pastor Delgado, que tengas un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, estimados amigos, muchísimas gracias. No deja de llamarme la atención que en la cosa de los suscriptores está fija la congelado. No se mueve, ni sube ni baja. Exactamente. Está congelada, está muy raro eso, porque es un comportamiento antinatural, pero en fin, pues venga a nuestro reino todo lo que quieran. Aquí estamos. Ya ven que aquí estamos aguantando vara. Muchísimas gracias, Pastor. Hasta el próximo lunes. Un abrazo, Rubén, y un abrazo a todos los del chat.